de lo que nos dice el libro de Gálatas 5, vamos a leer 5:22. ¿Sí? Vamos a hablar de los frutos. ¿Sí? Estuvimos hablando primeramente del fruto que era el amor, cuando se abrió el ciclo, que va a ser todos los jueves. Después, la semana pasada, tengo acá ahora amor, gozo, Belén, amor, Hispanina, y a mí me toca paz, ¿sí? En esta noche. Y dice, miren lo que dice el libro de Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sigue diciendo, los nombra a todos, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para yo tener esos frutos, ¿cómo debo andar? En el Espíritu. ¿Sí? Porque el Espíritu lucha permanente, la carne lucha permanentemente con el Espíritu. ¿Qué quiere hacernos sacar? ¿A usted nunca le pasó que usted dice, ay, mañana vamos a ayunar, el pastor nos convocó un ayuno, vamos a ayunar? Y yo me dispongo, leo la palabra, me levanto, o ahí si hace mucho frío, tal vez en la cama, leo la palabra, hago mi oración, pero cuando me levanté, ¿qué pasa? Viene la lucha, porque yo dispuse mi corazón para ayunar, para buscar al Señor. Pero la carne, ¿qué hace? Salgo a la puerta, ¡ay, me golpeo! ¡Ay, el vecino! ¡Ay, vino el perro de al lado y me hizo justo la puerta y justo pisé ahí! ¿Y cuántas cosas que van a buscar de sacarme? ¿Por qué? Porque la carne permanentemente va a luchar. ¿Para qué? Para que esos frutos no se vean. Porque ¿cómo va a creer el mundo? Cuando vea los frutos que yo tengo. Y en nosotros tenemos que ser esas cartas leídas. Amén. Pero para eso tiene que haber frutos, y no obras de la carne, sino frutos del Espíritu. ¿Sí? Amén. Y en esta noche vamos a hablar de ¿qué? De la paz. ¿Y cuánto que cuesta tener paz? Amén. Y yo pensaba, en realidad, en esta palabra que el pastor me asignó anoche para que le comparta hoy, entonces yo pensaba y decía, recordaba este día, miren, la tía nuestra, que tiene 73 años, a las 12 la citaron para estar, tenía que internarse, en admisión, en el hospital. Ustedes no saben lo que es hospital. ¿Vieron las películas que vemos de Chicago Med? Yo las miro, porque yo miro Chicago Med, Chicago Fire y Chicago Policial de Chicago. Allá los tenía todo. Vimos los tanques, esos ¿cómo se llama? Esos tanques que hay. Los camiones, esos hidrantes para antipiquete, los vimos en vivo y en directo. Hasta helicópteros vimos. Bueno. Y entre todo eso, entrar, hay escalera mecánica en el hospital. Imagínense. Y cuando, y en un momento, ella se llama Gladys, ¿se acuerdan? Gladys Beatriz amarilla en un parlante así, para que se presente. O sea, es como las películas de Chicago. Y yo veía, ella nos dice, a las 11 de la mañana pasamos por el hotel, estuvimos con ella. Ella se fue porque a las 12 tenía que estar ahí. Bueno, nos fuimos a hacer unos mandaditos con los chicos, los dejamos a ellos haciendo sus mandaditos y nosotros volvíamos porque aproximadamente a las 2 entraba la cirugía. Y entonces dijimos, bueno, allá es todo lejos. Eran las 2 cuando salimos con el pastor. Me hizo caminar el pastor. Miren que comí, pero hoy me pesé y estoy en el peso de cuando me fui. Me hizo caminar. Caminé todo Buenos Aires. Bueno, y cuando llegamos, eran las 5. Y bueno, subimos y la tía sentada, habían llamado. Imagínense, caminamos por las paredes nosotros, ¿no? Si no nos llaman, de las 12 a las 5. Pero ella estaba sentadita ahí y la prima se fue a hablar a ver por qué no la llamaban. Bueno, al ratito la llaman
Y ella se va y dice, bueno, que sea la voluntad de Dios, nos vemos. Y se fue, la verdad, con una paz. Por eso pensaba en la paz. Y también pensaba en aquel momento cuando yo tuve un infarto. Porque yo siempre le digo al pastor que la paz y la paciencia fue un fruto que durante 12 años yo cultivé con ese amoroso pastor de ustedes. Y entonces, porque vieron que pasa acá y yo estoy sentadita ahí, él, ahora le toca ahí. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Yo veía cuando tuve el infarto que llegué al sanatorio y cómo es cuando realmente nosotros nos sometemos a Dios. Porque nosotros tenemos que entender si somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque creemos en Jesús y esto es un acto de fe. Amén. Y el justo vive ¿por qué? Por fe. Entonces nosotros tenemos que entender que vivimos por fe, que el Señor cuenta nuestros cabellos, que no cae ni un pajarito de los que caen al piso sin que Dios lo permita. Y cuánto más Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Entonces, dice la palabra que por más que nos afanemos, ¿sí?, nos pongamos tacos altos, por ejemplo, un ratito cuando nos sacamos los tacos, no le podemos añadir ni siquiera un centímetro a nuestra altura. No podemos hacer nada nosotros, porque dependemos de ¿quién? De Él. Amén. Y si nosotros nos sometemos a Dios y dependemos de Dios, sabemos que Él está al control de todas las cosas. Amén. ¿Qué dice la palabra? A los que aman a Dios. No dice lo bueno te ayuda bien, dice todas las cosas. Todas las cosas es el infarto, todas las cosas es el adulterio que tal vez te enteraste que, porque siempre el adulterio siempre es lo último que se entera es uno. Eso es así, eso es histórico y va a seguir siendo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Uno se siente mal, ¿y qué pasa? Uno tiene que tener ¿qué? Paz. Saber que eso que te pasó, aunque feo, aunque la tía, yo me haría escuchar los audios, ella dice, y me descubrieron que tengo cáncer y ahora voy a tener que operarme y me van a hacer esto, me van a hacer el otro, y bueno, y va a ser la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que nosotros dependemos de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Podemos experimentar, pero para que yo experimente los frutos del Espíritu, yo tengo que someterme a Dios. Porque si yo no me someto a Dios, no voy a poder experimentar. Porque yo voy a querer hacer justicia cuando me mientan, justicia cuando me entero de cosas que no me gusten. Pero si yo me someto a Dios, porque entiendo que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, y que todo es todo, es lo bueno y es lo malo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios es un Dios de milagros si no hay una enfermedad, como en este caso, que ponemos el ejemplo de la tía? O como en su momento pasó con la mamá de David. Él puede decir que Dios es un Dios de milagros, porque él lo vio en su mamá, que Dios hizo un milagro. Pero tuvo que existir, tuvo que pasar una situación que humanamente es imposible. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Amén. Yo tuve problemas con mi esposo, llegué a Cristo porque mi matrimonio estaba completamente destruido. ¿Y cómo yo pude ver el favor de Dios en mi vida? Buscando de Él, sometiéndome a Él, pero a través de qué yo me sometí y llegué al Señor, por esa situación. Entonces ahí es cuando decimos, los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Amén. Porque si no pasaba esa situación, quizás yo hubiese seguido por ahí dando vueltas, ¿sí? Pero el Señor siempre está al control de todas las cosas. Amén. Y en el libro de Mateo, acá, en el libro de Mateo 8, vamos a leer 23, al 27.
¿Lo tenemos ahí? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hasta ahí vamos a leer. Y en esta noche, por ejemplo, ¿cuál fue mi tormenta? ¿Cuál fue la tormenta? Fue ese adulterio, esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros atravesamos esas tormentas o esas situaciones difíciles, van a hacer que nosotros busquemos ¿a qué? Al Señor, para que Él venga y entre en nuestra barca. Para que nosotros le demos la oportunidad al Señor que entre a nuestra vida. Amén. Porque para que yo pueda ver frutos en mi vida, primeramente me tengo que someter a Dios. Amén. Porque si no, yo no voy a poder tener frutos. Voy a poder tener frutos, sí, pero no los frutos del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque cuando me mientan yo voy a querer cantarle los 40. Cuando pase situaciones, yo voy a querer hacer justicia por mano propia. Pero cuando yo le doy el lugar a Él, dice que Él hará brillar su justicia. Amén. Como la luz del mediodía. Amén. ¿Y qué es eso? Es que Él, si hay una enfermedad, si sea una enfermedad terminal, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a mover su mano y va a hacer que toda enfermedad desaparezca. Amén. Pero yo tengo que creer en eso. Y para eso tengo que invitar, como hicieron, sube a mi barca. La barca, en este caso, somos cada uno de nosotros. Amén. Y quizás la tormenta que estés atravesando pueda ser el trabajo, la familia, los hijos, el esposo. Cada uno tendrá su tormenta. Pero el Señor, Él dice que Él reprende al viento, a las olas, y todo se disipa. Amén. Entonces yo tengo que saber, pero tengo que para eso tener la fe. Amén. Porque eso es lo que me va a dar a mí paz. Porque si no, no puedo saber que voy a ir. Porque ¿cómo se experimenta esa paz? Cuando lo buscamos primeramente a Dios. Entonces podemos tener paz en un momento que quizás no es decir, ay, mira, voy a ir, como en este caso, como el ejemplo de la tía, a subir para que le hagan una cirugía, que quizás no se despierte. Pero ¿qué es lo que te hace tener paz? Saber que no estamos nunca solos. Saber que Él está con nosotros. Amén. Saber que Él es el que cuenta mis cabellos. Saber Amén. Que Él es el que me formó en el vientre de mi madre. Saber que Él tiene anotado todos los días de mi vida. Hay algo que es importante. El enemigo siempre, pero siempre va a venir con temor. Y el temor te va a querer robar ¿qué? La paz, el gozo. El amor. Si vamos al libro de Corintios, dice que, no vamos a ir, pero si fuéramos al capítulo 13, ¿qué diríamos? Que todos los frutos, la paz, el gozo, la benignidad, pero dice que todos son importantes, pero el mayor de todos es el amor. Amén. Porque el amor de Dios es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener paz en medio de una tormenta. Amén. O saber que voy a entrar a un quirófano y ahí estamos solos. Ahí está el Espíritu Santo y nosotros. Pero para eso tengo que tener fe. Aceptar a Jesús en mi corazón, pero tener la fe, la certeza de que Él está conmigo. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Aunque se levante guerra, aunque hayan principados, potestades, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a poder separar ¿de qué? Del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Pero esa es la certeza que yo tengo que tener. Que aunque mi padre, mi madre, aunque me dejen todo, porque para el ejemplo, nosotros podíamos estar con el pastor ahí o con la prima, acompañándola cuando su mamá estaba en el quirófano, ella estaba sola. Y así muchas veces.
Hay situaciones que nosotros debemos atravesar y debemos enfrentar. Y estamos solos. Estamos solos. Pero es confiar de que aunque en lo natural estemos solos, nosotros no estamos solos. Amén. Porque desde el momento que aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Entonces dice, ya no estaréis solos, sino que estará con nosotros ¿quién? El Consolador, Amén. el Ayudador, Amén. el cual nos conduciría hacia todas las cosas. Aún nos diría cómo tenemos que orar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él. Y en el libro de Juan, ahí sí te voy a pedir, Pani, que me acompañe. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. Juan, capítulo 16. y 33. Dice, y he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿A quién le hablaba? Le hablaba a sus discípulos en ese momento, pero hoy nos habla a nosotros. En el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero confiemos. ¿Por qué? Porque Él ya venció en esa cruz por cada uno de nosotros. Él quiere que tengamos esa paz, esa certeza de que nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Y como les decía recién, si Él está con nosotros, dice, en el mundo vamos a tener aflicción, nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas, va a haber escasez, va a haber pandemia, va a haber falta de trabajo, pero confíen, confíen, yo he vencido al mundo y nosotros vamos a vencer porque Él ya lo hizo antes que nosotros, amén. Y ahí en el libro de Juan también, 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. ¿Y por qué le decía? El miedo hace que nosotros perdamos la paz. El miedo es cuando le prestamos el oído al diablo a que venga y nos susurre y nos diga, ay, seguro que no te quiere más, te va a dejar, se va a ir con otro. Se va a quedar sin trabajo. Ay, mira, te doy la cabeza, seguro que tienes un tumor. El miedo va a venir, el diablo a susurrarte y a traerte esas mentiras para que vos le creas. Pero vos tenés que saber que Él ya venció en la cruz del Calvario. Dice que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestros pecados y el castigo nuestro, ¿sí? Para que nosotros tuviéramos paz. Él pagó en esa cruz. Él dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él ya venció. Y Él nos deja la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Nosotros podemos decir, ay, que tenga paz, y llaman paz a tomarse una pastilla y poder dormir. Cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que, como dice el Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los hijos de Dios no necesitamos tomar pastillas para dormir, no necesitamos ir al médico, ir al psicólogo, porque nuestro médico divino, ¿quién es? Él. Él es el que nos amó, nos amó, Él es el que sabe Dios por cada uno de nosotros. Amén. Y les decía, en el libro de Isaías, vamos a leer ahora. Me pongo los anteojos porque no veo nada. Segunda de Tesalonicenses 3:16. ¿Está? Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Dios es como dice el libro de Juan, amado.
Yo deseo, el deseo de Dios es que nosotros tengamos paz. Ay, pero pastor, yo estoy enferma, no tengo trabajo, mis hijos son un desastre, mi marido otro desastre. Y usted dice que Dios quiere que tengamos, sí, porque la paz que Dios te da no depende de tus circunstancias, depende de en dónde esté puesto tu corazón. Porque ahí donde nosotros pongamos nuestro corazón, si ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces nosotros estaremos ¿qué? Confiados. Tenemos que confiar en Él, creer en Él. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero ¿qué decía la palabra? Él ya venció al mundo y Él nos deja esa paz, ¿sí? El libro de Isaías nos dice, capítulo 26:3, si los anteojos no lo había visto, yo lo vi, y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién tenemos que nosotros perseverar? En Él. Y Él nos va a guardar ¿en qué? En completa paz. Amén. Porque si nosotros tenemos esa certeza de que por más que nos afanemos, ¿qué es afanarse? Ay, no tengo, voy a trabajar, y me preocupo. Pero si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que haga, no voy a prosperar. Porque yo tengo que confiar primeramente en Dios. Amén. Mi mirada está puesta en Dios. Él es el que me va a dar la paz. Él es el que me va a ayudar en todas las cosas. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros ponemos la confianza en la persona y la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar. ¿De quién viene nuestro? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces en Él tengo que poner mi mirada, en Él tengo que poner mi confianza. Él es el que me va a dar la paz. Él es el que cuando yo voy a dormir va a estar velando mis sueños y preparando las bendiciones para el otro día. Pero yo tengo que confiar en Él. Porque si yo tengo temor, si yo presto el oído al enemigo, entonces no voy a tener paz. Y entonces voy a bajar mi mirada de Jesús, voy a ver que aumentó el dólar, voy a ver que hay una hiperinflación, voy a ver que no hay trabajo, voy a ver que si voy al hospital no hay remedio, ni siquiera para darme porque no tengo plata para comprarlo, y voy a mirar todas las circunstancias. Ahora, cuando yo pongo mi mirada en Dios, las bendiciones no las voy a ir a buscar. Las bendiciones me van a alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos somos bendición. No es que tenemos que buscar la bendición. Nosotros ya tenemos la bendición dentro nuestro. ¿Por qué? Porque somos la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa bendición está en nosotros. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que el mundo se preocupa. Nosotros tenemos que preocuparnos por buscar al Creador de todas las cosas, poner nuestra mirada en Él y confiar en Él, porque Él nos va a dar paz, Él nos va a dar gozo, Él nos va a dar amor, Él nos va a dar templanza, benignidad, bondad, y los frutos del Espíritu se van a ver, y vamos a hacer esas cartas leídas. Y cuando caminemos, la gente va a sentir: ay, qué rico perfume, algo tiene ese. Y miren, yo ayer cuando estábamos con mi esposo, pasamos a saludar a un amigo de hace muchos años, no sé cuánto, pero de la adolescencia ahora, imagínense, y la señora, yo no me acordaba, ella me abrazó con un amor. Y la verdad, eso es la gracia de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que tener eso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Si nos sometemos a Dios. Amén. Entonces los frutos son los que van a hacer que nosotros tengamos ese perfume grato ante las personas. Y no va a ser el perfume porque vayamos y compremos un perfume importado. El perfume más caro y más hermoso es la fragancia del Espíritu Santo. Amén. Cuando en nuestra vida nosotros tenemos los frutos del Espíritu, no va a haber fragancia que pueda superar eso. Pero nosotros tenemos que rendirnos ante el Espíritu Santo, rendirnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda
venir sobre nosotros, Amén. para que Él pueda derramarse sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón contrito, un corazón humillado. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, pero qué importante que nosotros podamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque el Señor a veces, miren, el Señor prepara bendiciones para nosotros, y muchas veces cuando no queremos crucificar nuestro yo, porque Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y cuando nosotros dejamos que se asome, porque no es que ustedes lo van a hacer hoy, van a decir: Señor, yo quiero que ya no viva yo, sino que vivas tú en mí, y mañana me levanté y ya no tengo que hacer. Es todos los días. Cuando nosotros dejamos que ese viejo hombre se asome, ese es la carne que está peleando con el espíritu permanentemente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a robar las bendiciones que Dios preparó para nosotros. Y eso lo perdemos muchas veces porque nosotros bajamos la mirada de Jesús y le dejamos entrar a ese viejo Gaby, esa vieja Ana, esa vieja Gabriela, esa vieja Belén, lo dejamos que se pegue una vueltita. Y eso que hace nos roba las bendiciones. Porque cuando nosotros dormimos, así como el Señor dice que vela nuestros sueños y que no duerme porque nos cuida, sino que está preparando bendiciones para que cuando abramos nuestras ventanitas y nos levantemos, esas bendiciones nos alcancen. Amén. Pero si nosotros nos ponemos a dejar que venga ese viejo hombre, esas bendiciones no pueden llegar a nosotros. Y Dios quiere bendecirnos. Dios Amén. está deseoso de bendecirnos. Amén. Es como lo que decía hoy el pastor. Van a venir. Son las bendiciones que Dios preparó para mañana. Para bendecir no solo a la casa, sino a ese vecino, Amén. a ese chico que usted ve que a lo mejor pide porque los papás tienen muchos problemas. Invítelo. Usted tiene la llave para mañana. Amén. Hacer que esa vida se encuentre con Jesús. Amén. Lo único que tiene que hacer es invitarle, porque lo demás lo va a hacer el Señor. Amén. Y con nosotros es exactamente lo mismo. Si queremos tener paz, es lo único que nos pide: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos mis caminos. Amén. Él nos pide que nosotros nos rindamos a Él, y lo demás lo va a hacer Él. Porque no es que tenemos que hacer fuerza, no, porque sería nuestra carne. Pero cuando el Espíritu Santo nosotros le damos lugar, Él hace todas las cosas. Las hace Él. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que hace que si yo era un mentiroso, me rinda a Él y le diga: Señor, la verdad, me cuesta, no quiero hacerlo, pero ayúdame. Porque dice que solo no podemos hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero si nosotros buscamos a Él y le decimos: Señor, a mí se me sale la cadena, yo quiero tener paz, pero la verdad llego a mi casa, me pisan el dedo o el cachito del pie y empiezo a revolear la media y se hace un desastre. Entonces la paz, ¿qué hace? Estaba sentada así esperándome cuando yo entré, pero cuando yo empecé salió corriendo. El Espíritu Santo se contrita y se va. Pero si yo le digo: ay, cómo me cuesta, me pisaron el dedito del pie, Señor, pero yo quiero que vos te quedes acá, Espíritu Santo. Entonces Él es el Él es el que va a venir y te va a consolar, el que te va a secar las lágrimas cuando muchas veces te pisen una vez el cachito, 2 veces el cachito, 3 veces el cachito, y a veces hasta te den un palo por la cabeza. Pero Él va a venir. Amén. Él va a enjuagar tus lágrimas. Él va a acariciar tus cabellos. Y Él se va a derramar y va a decir: ay, mira cómo me busca a pesar de todo lo que pasa. Yo tengo que bendecir a mi hijo. Amén. Yo tengo que, en esta noche, tengo que cubrirlo con un manto de perdón. Porque le han mentido, lo han ofendido, lo han lastimado.
yo en esta noche tengo que venir con amor, tengo que venir con perdón, tengo que venir con paz, porque no tiene paz. Pero yo tengo que bendecir a mi hijo. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero depende de nosotros. Porque ¿qué decía hoy el pastor? Él es un Señor. Él no va a entrar si vos tenés el corazón cerrado. Pero si vos le abrís la puerta de tu corazón, Él va a entrar. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Si el Señor en esta noche te habló y querés que Él te inunde con esa paz, yo te voy a invitar que te pongas de pie.